Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. Fíjense que dicen por ahí que cuando un hombre lidera, tiene que ser firme, pero que cuando una mujer lidera, es mandona. Dicen que cuando un hombre negocia es estratégico, pero que cuando una mujer negocia es conflictiva. Emprender siendo mujer no solo implica levantar capital, equipo o una marca, implica levantar la voz en un sistema que históricamente no nos imaginó como jefas. Dato duro, en América Latina menos del 20% de las posiciones directivas están ocupadas por mujeres y cuando emprenden suelen recibir menos inversión que sus pares que son masculinos. Y aquí está el reto invisible. No solo tienes que demostrar que tu negocio funciona, tienes que demostrar que tú eres capaz de liderazgo. La pregunta no es si las mujeres podemos dirigir empresas. La pregunta es cuánto desgaste emocional implica hacerlo en un entorno que todavía duda de nosotras. Liderar siendo mujer no es solo estrategia, también es resistencia. Pero muy buenos días. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, esta mañana, con este calorcito rico que se empieza a sentir. Y tenemos un tema que si tú estás interesada en emprender tu propio pequeño negocio y no sabes cómo hacerlo y tienes miedo y estás con estos estereotipos encima que a veces caen como una piedra muy pesada sobre tu cabeza, este es tu programa porque tenemos a una especialista, tiene su propio negocio, también está en una asociación bien importante de diferentes mujeres emprendedoras y nos va a poder dar tips, consejos y ayudarnos a abrirnos el camino. Y el primer camino que nos tenemos que abrir, ¿cuál es? El del corazón y luego el de la cabeza, porque si aquí tenemos marañas mentales, difícilmente vamos a poder dar ese primer paso para poner nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Y por eso le quiero dar la bienvenida a Penélope. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias por volver a Cabronas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad es un gusto siempre estar aquí. ¿Te parece si vamos a conocerte? Sí, muchas gracias. Vamos a ver el perfil de Penélope. Mi nombre es Penélope Martínez. Soy empresaria en el gremio restaurantero, presidenta del Nodo Mujeres en Grafeno y consejera consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y estoy en Cabronas. Penélope, este tema me encanta. Y ahorita medio lo cambiamos antes de empezar este programa y estoy todavía el doble de emocionada de poder platicar de todos esos sueños que muchas veces las mujeres tenemos y los dejamos guardados por miedo, por no tener suficientes recursos, por no contar con el apoyo, porque todo el mundo te dice, ¿y vas a poder? ¿Y vas a poder sola? ¿Un negocio? No, un negocio es bien difícil. Y sí es bien difícil, pero claro que podemos. Y para eso, pues me encantaría que nos fueras contando un poco tu experiencia. Ya te presentaste, pero la presentación es una pequeña probadita. ¿Cómo empiezas en Grafeno? ¿De qué va esta asociación? ¿Cómo te empiezas a empapar de muchas mujeres exitosas que con todo y el miedo, ¡pum!, dieron ese primer paso y ahora tienen su negocio? ¿Y cómo pones tu propio restaurante o me equivoco? Sí, restaurante. Entonces cuéntanos el chisme para irnos inspirando para que la gente linda que nos está viendo en este momento en su casa, en su pantalla, te conozca. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que traigo el espíritu emprendedor desde que tenía 20 años. Lo descubrí después, yo estudio Derecho, pero al querer ejercer la carrera, la verdad es que no me gusta. Yo, según esto, iba a empezar a estudiar sobre Derecho Penal. Eso era lo que yo creía que era para mí. Estoy en la alcaldía un tiempo, trabajando, dando asesorías legales y me doy cuenta que realmente no es para mí. En la oficina no era para mí, horarios fijos, establecidos, definitivamente no me gustaban, ¿no? Y se me da la oportunidad de emprender en otras cosas. Y primero emprendí como maquillista y después, pues, no, igual la vida me lleva por otras circunstancias. Años después, emprendo un restaurante. Voy a hacer una pausa porque en esto que me cuentas hay algo que me brinca y es cambié de rumbo. ¿Sí? O sea, había estudiado una carrera, le invirtieron lana a mis padres, años ahí, y de pronto dije, esto no es lo mío. Qué valentía poder decir, nada me va a frenar de lo que yo quiero y antes que cualquier carrera y antes que quedar bien con quien sea, tengo que quedar bien conmigo misma y tengo que hacer algo que me guste. ¿Cómo fue ese momento de decir adiós al tema de derecho y me voy a maquillar? Gracias por decirlo, porque de verdad sí hace mucha falta exteriorizar esto, de que es valentía. Y muchas veces lo vemos como un error,
pero no nos damos cuenta que ese paso te puede transformar la vida definitivamente. Te da miedo, te sientes insegura, sientes que vas a defraudar a las personas, en este caso tus papás o la gente que te rodea. Entonces sí era una carga emocional bastante fuerte que se tiene, pero definitivamente no me hacía feliz. Me sentía deprimida, yo veía a mi alrededor a mis compañeras que las veía con mucho ímpetu, muchas ganas de hacer las cosas, de estudiar la carrera, y yo a mí no me nacía. Entonces dije, ¿realmente esto es lo que quiero? Hice un insight y dije, ¿realmente lo hice por mí o por una carga emocional que yo traía de que mi papá había querido estudiar esa carrera? Entonces dije, ¿realmente es por mí o es porque yo quiero agradarle a mi papá para que él vea que yo cumplo con eso que él está buscando, ¿no? Porque cuando le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a estudiar Derecho, me dijo, bien, felicidades, porque era algo que él hubiera querido hacer. Entonces eso a mí me dio reconocimiento y dije, sí, claro, es por ahí. Ya en el tiempo estudiando me doy cuenta que no era para mí, ¿no? O sea, fui a hacer mis prácticas a un ministerio público y estaba ejerciendo, daba asesorías, pero no me llenaba, ¿no? Era algo que no me gustaba. Y dije, ¿realmente esto es lo que quiero? O sea, ¿me voy a quedar solamente por agradar a ciertas personas y yo voy a vivir esto sin ganas? La verdad es de que yo no me gustaba estudiar, me daba flojera. Y yo entiendo que al final también es una disciplina y tienes que aprender a hacerlo. Al final, la universidad lo que te da es eso, ¿no? Estructura. Pero no me hacía feliz, no era algo que me gustara como tal, la disciplina o la carrera. Entonces ahí fue donde yo, gracias a una amiga que era psicóloga, ahí en mi propia alcaldía, platicándole de eso, ya me fue asesorando. Y cuestionate esto, Penny, ¿realmente quieres esto? ¿Realmente es para ti? ¿Es por él? ¿O por qué quieres agradarle a él, no? Y ya viene ahí obviamente una historia de vida, etc. Ay, Entonces, qué maravilla. Cuéntanos un poco de esa historia de vida. Y vas a decir, pero no vengo a eso. no te preocupes. Pues fíjate que sí, Sí, sí porque tiene todo que ver. ¿cuántas personas no nos vemos reflejadas en eso? Y te comparto un poco mi experiencia. Yo tocaba piano desde muy chavita. Y mi madre siempre es, ay, quiero que seas concertista de piano. Y yo decía, bueno, sí me gusta el piano, porque verdaderamente disfrutaba sentarme al instrumento, pero no tenía como ese sueño de llegar a dar conciertos. Decía, lo hago por placer, por tocar con mis cuates. Y como bien dices, aquí está la vocecita, el querer cumplir con la expectativa de los padres, de las madres, y que no tiene nada de malo siempre y cuando lo identifiques, pero cuando estás joven, no lo identificas. Y entonces yo también en determinado momento me quedé en noveno de la licenciatura de pianista, me pasaba 8 horas al día tocando el piano, y de pronto conocí un chavo, un novio, que era comunicólogo, y me dijo, oye, ¿me acompañas a las clases de oyente? Y dije, bueno, pues dejaba tantito el piano y me iba a las clases de oyente con este chavo. Y cuando vi lo que era la televisión, los reportajes, el periodismo, dije, esto quiero. Y me costó muchísimo trabajo tirar a la basura, porque no se tiran, lo que aprendes en la otra carrera te da herramientas para tu próximo sueño por cumplir. Y dejé el piano por completo y me dediqué al periodismo. Entonces, lo cuento porque nunca es tarde. Y nunca es algo, no es tiempo perdido. Ay, 9 años tocando 8 horas al día piano, perdiste el tiempo. No, porque ahora eso me da facilidad de palabras. Si leía una partitura a primera vista, ¿cómo no voy a poder leer un teleprompter? ¿No? Es decir, te da ciertas herramientas. Lo comparto para que tú que nos estás viendo en casa, si estás estudiando algo que no te gusta, si estás en un trabajo en donde no eres feliz por cumplir con alguien más, voltéate a verte a ti misma y piensa qué es lo que a mí me va a hacer feliz, ¿cierto? Totalmente, porque esa es la clave. Yo creo que desde muy jóvenes aprender el autoconocimiento, por eso yo creo que es clave. ¿Sabes? Yo lo viví de esa manera porque tenía una persona que me asesoró y me ayudó a hacer ese análisis de realmente lo que yo quería, si realmente era mi pasión, si realmente me gustaba. Ahí descubro, dije, es que yo me gusta, me considero una mujer creativa y aquí no voy a crear, ¿sabes? O sea, sí, ya más metódico. Entonces dije, yo no creo que voy a poder crear en este lugar, ¿no? Porque ya las leyes están establecidas, el procedimiento ya tiene ahora sí que un procedimiento con horas, etc. Decía, yo no me veo aquí. O sea, a mí me gusta crear, me gusta el arte. Entonces decía, yo creo que no es para mí. Igual cuando me doy cuenta, me dan la oportunidad, fue así de arreglar a una chica que me dijo, oye, ¿por qué tú que te arreglas y te veo que te gusta? Porque sí me gustaba. Ay, peíname a mí. Yo, sí, bueno, yo te arreglo. Y ahí es que empezó a ver esa parte. Dije, oye, pues me gusta, ¿no? Pero en ese entonces yo la verdad no pensé que me fuera a poder dedicar a eso. Yo sentía que era un oficio, pues nada más como de gusto, pero no tenía el conocimiento de hasta dónde podía llegar con eso. Hasta que empiezo a investigar y es ahí que se me abren las posibilidades y digo, o sea, no solamente existe, yo dije, no solamente ser estilista, porque yo en ese entonces pensé que era ser Claro. estilista.
¿no? Puedo ir más allá. O sea, hay una especialidad en maquillaje, existe el maquillaje para prostéticos, etc. Entonces ahí fue que me agarré y dije, sí puedo, o sea, sí puedo vivir de esto, y me gusta y me apasiona y yo creo que sí hay una posibilidad de generar un recurso y ahí empecé a entrar. Entonces, estuve mucho tiempo trabajando en eso y después te digo, se me da la oportunidad, pero por mi historia, de que siempre me gustó hablar de este tema, del autoconocimiento, creo que todo tiene que ver con eso, ¿sabes? Con la gestión emocional, con tu liderazgo personal, con la gestión emocional, ¿no? Porque de ahí, a veces, sin darnos cuenta, inconscientemente estamos siempre actuando con el inconsciente, ¿no? En esto que traemos, estas ideas que tú dices del miedo, de querer agradarle a la gente, actuamos en consecuencia y por eso, pues, a veces nos sentimos frustrados. Y pocas veces decimos o analizamos ¿por qué no me siento feliz? ¿Por qué no me gusta? ¿O por qué hago lo que hago? ¿Realmente me apasiona lo que hago o lo hago solamente por esto? Porque tengo miedo, porque me siento insuficiente, porque quiero ir a una tendencia incluso. Entonces, el hecho de hacer este autoconocimiento te va a permitir tomar decisiones. Y aunque diga la gente, estás como decías, ¿no? ¿Cómo te atreves? ¿O cómo que vas a emprender esto? ¿Y cómo tú? Porque a mí me lo dijeron. O sea, ¿cómo? Después del derecho te vas a ir a hacer maquillaje. Vas a maquillar, ¿qué te pasa, meditando no? tu sueño, claro. Esta es una profesión y vas a tener un título y vas a tener, si tú le echas ganas, vas a tener un cargo y vas a hacer aquello y vas a hacer... Y yo, sí, pero esto es lo que me gusta. O sea, esto es lo que a mí me apasiona. Y me costó. Pleitos, obviamente, con mi papá, con todos de, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Hasta me daba pena con mis propios amigos de la universidad. Decir, ¿y ahora qué haces? ¿No? ¿Cómo? Maquillo, ¿Ya claro. maquillas? O sea, porque pues dentro de todo era como, pues es que esto es una licenciatura. ¿Y eso qué es? Es un oficio. Y creo ¿no? que en ese sentido hemos avanzado Ya, basta. en el tema de los emprendimientos. Yo no sé si tenga que ver con el contexto de las redes sociales, pero ahora al revés. Ahora ves que todo el mundo está Sí. emprendiendo y pone lindas sus redes sociales y no necesitas un jefe y vas gestionando tu economía, ya sea que pidas un préstamo, ya sea que empieces de poquito en poquito. Y veo y sigo a redes de mujeres emprendedoras que nos vamos empoderando, ¿no? Y vamos aprendiendo del ejemplo y nos vamos inspirando y vamos diciendo, sí se puede, ¿no? Yo no sé si cuando tú empezaste, pues todavía era como de, ay, el changarrito, o ay, va a vender libretas, jajaja, ¿no? Como minimizando el hecho de querer poner tu propio negocio, ¿no? Sí, la verdad que a pesar de que, diga, no estoy tan grande, pero sí ya Estás algo. joven, estás joven. No, tengo 40 años y te estoy hablando que yo tenía en ese entonces como 22, que ya, sí, entre 21 ya casi le iba a terminar. Y no había la información, pareciera, o sea, son casi que 16 años, 17. Pareciera que es poco tiempo, pero la información no había como esto. O sea, créeme que no, yo me acuerdo que me metía a Google a buscar y había poca información, no como ahora de pues Reels, pues videos cortos, las plataformas que hoy tenemos en redes sociales, de gente hablando, contando su experiencia, no lo había. O sea, y poca gente a la que te podías acercar, incluso y sobre todo mujeres, de decir, oye, quiero hacer esto, ¿con quién me acerco? Porque yo al menos en mi contexto social o en mi red no conocía mujeres que se habían atrevido a dar ese paso, ¿sabes? Hoy ya entras y te inspiras y dices, ya sí puedo hacer. Por eso es la importancia de programas como estos, ¿no? De que conozcas a gente, de que sepas qué están haciendo, cómo empezaron, porque eso motiva e inspira, pero antes no. O sea, yo decía, la verdad es que estuve deprimida mucho tiempo porque decía, y si me equivoco, era un miedo garrafal. Y luego cuando no encontraba trabajo en ese mundo, era de, creo que me equivoqué. Creo que tuve que ver este chocazo y ahora qué les voy a decir y ahora qué van a decir, ¿no? Porque no encuentro trabajo. O sea, sí te empieza a poner un mundo así y cuando no tienes información, pues te cierra más, ¿no? Entonces, ¿y qué haces cuando estás deprimida? ¿Qué pensabas? No tenía chamba, ya habías dejado la carrera, ya te habías bronqueado con el papá. ¿Cómo sales de ese hoyo? pues seguí buscando ayuda. Siempre fui una mujer que le gusta mucho el autoconocimiento y el desarrollo personal. Yo no tenía la capacidad económica para hacerlo. Yo te puedo decir que hablé a Locatel cuando me sentía deprimida. Literal, hablé a Locatel en un día que yo sentía que de plano estaba ya así, al borde de la crisis.
Yo dije, ¿a quién voy? ¿Con quién voy? No tengo dinero, ¿qué hago? Mis papás, si les digo, me van a regañar y me van a decir cómo es posible, ya sabes. En mi mundo, obviamente, de más joven. Entonces hablé, me acuerdo, a Locatel y pedí ayuda y me asesoraron y me dijo, y después ve con otra persona. Ya después le pude contar a una amiga que también estaba estudiando psicología. Le dije, oye, necesito ayuda. Ella me dice, ¿sabes qué? Métete a un tema del coaching y métete a terapia. Entonces agarré, al mismo tiempo tomé terapia, después me fui a un coaching, después en el coaching me dieron libros y así. O sea, empecé yo a buscar esta información que me ayudara a salir de eso y a automotivarme. Y si tú pudieras poner en una palabra, ¿a qué le atribuyes que haya salido del hoyo? ¿A qué le atribuyo? Yo creo que la automotivación. Automotivación. Sí. Y es ahí, y eso yo creo que la adquieres cuando tú estás en un momento de soledad y ves que sí tienes gente alrededor, porque siempre vamos a tener personas que estén a nuestro alrededor, pero hay días, no sé si te ha pasado, que sientes que estás solo, que no tienes a nadie, a pesar de que sí está la familia, los amigos, pero hay algo que te hace que te ensimismices y digas, no, o sea, no tengo alternativa, nadie me va a entender, ¿no? Y o nadie me da las palabras precisas para lo que yo estoy sintiendo en este momento. Entonces, eso que pasa que te hace es encerrarte y encerrarte y encerrarte. Entonces, el hecho de buscar la información que tú necesitas te va ayudando muchísimo a la mente, literalmente, a salir. Y eso es la automotivación. De decir, buscar esta información, esto me toca a mí, ¿sí? Esto me llega, ¿no? O estas palabras. Hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque nos podemos autoengañar. Pero es un trabajo. Al final, tus propios resultados te van a dar la razón. Te van a decir, te estás autoengañando, ¿sabes? Obviamente que es mejor hacerlo en compañía y con una persona profesional que te puede ir orientando. Pero a veces nos encerramos tanto, y fue en mi caso, de que decía, no, yo sola. Y no, y es que me da pena, y es que cómo les voy a decir esto, y no, la vergüenza, la culpa, el miedo, la inseguridad, la crítica, el juicio. No, yo mejor sola, y leía y me ponía a investigar, ya después pues YouTube, ¿ya? Cuando apenas. Y empiezan a salir, empecé a ver pocos videos acerca del tema y yo me empecé a automotivar, decir, bueno, tengo esto, y a buscar. Cuando yo ya no tenía mis propias respuestas o no sabía cómo encontrarlas, iba con una profesional. Totalmente. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo das ese paso? De pronto te empiezan a llegar más clientas, empiezas a trabajar más. ¿Qué pasa en tu vida después? ¿Cómo haces esa transición para hoy tener un restaurante? Pues tomo la decisión porque me caso. Me caso y junto con mi expareja decidimos poner un negocio. Y ahí yo decidí, fíjate qué chistoso, decidí soltar mi sueño. Por eso, por apoyar a mi pareja. Dios mío, tenía que entrar el chingado amor romántico, ¿no? Que lo dejas todo por el vato y voy a perseguir el sueño en equipo, lo que él quiera, ¿no? Ay, Dios mío. Porque pues vamos a hacer equipo, vamos a crear. Y yo hice un análisis también cuando él, me acuerdo mucho que también me dijo, ¿sabes qué? Hay que emprender algo propio. ¿Qué hacemos? ¿Un restaurante o tu negocio de belleza? Y yo me puse a estudiar justo en YouTube. Dije, a ver, voy a ver, ¿qué necesito? ¿Qué pasa cuando un negocio fracasa? ¿O cuáles son los elementos para que un negocio fracase? ¿No? ¿O cuáles son los mejores negocios que te dejan una mejor retorno de inversión? Y a corto plazo, a largo plazo. Entonces ahí empecé a aprender acerca de negocio y sin querer. Empecé y le dije, me senté con él y acordamos. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar, sobre todo porque el tema de la belleza, bueno, deja muchísimo. Todas las mujeres nos encanta arreglarnos y le invertimos. Sí. Pero más rápido el retorno de inversión es la comida. Porque que te vas aclientelando con las personas de belleza. Porque en el tema de la belleza, para que una persona tome la decisión de comprarte a ti, primero te analiza, primero ve opciones, dice, a ver si me gusta, quién es ella. Y en la comida no es así, vas pasando un lugar y dices, ay, se ve bien, a ver, vamos a entrar. Y comemos diario, ¿verdad? Pero no nos arreglamos diario. Sí. O dices, voy a comer y voy a ver, si me gusta, regreso. Si no, pues ya no regreso. Y ahí ya depende de cada negocio retener al cliente, ¿no? Pero, igual en el tema de belleza, pero la decisión del cliente es más tardada, no difícil, tardada. Entonces, yo le digo a él eso y me dice, bueno, pues vamos por el restaurante. Le dije, pero en cuanto este lugar esté ya en otro nivel, vamos por lo que yo quiero, ¿no? Sí que sí. Entonces, obviamente... Llegó antes el divorcio. Llegó antes el divorcio. Ay, que me suena, hubiera hecho firmar, pero bueno, no pasó. Entonces, ya había de esto un negocio, me doy cuenta que requiere de un proceso y requiere su tiempo. Además, hay una estadística en México que de cada 10 negocios que abren, 8 cierran a los 2 primeros años. Y la estadística no ha bajado. Desde que te hablo, yo ya voy a cumplir 10 años con el negocio. ¿Y de qué es tu restaurante? De cortes de carne. Los preparamos al centro de la mesa.
Entonces, yo tenía pánico dije, vamos a pasar los 2 años. O sea, mi mente estaba en pasar esos 2 años porque yo ya había leído mucho acerca de esa estadística. Dijiste ya la libro, ¿no? Sí, dije, pasando los 2 años, igual y ya salimos. Y me enfoqué mucho en eso. A ver, dime una cosa, ¿y cuando empezaron, a los cuántos meses empezaron a generar ingresos? No, el retorno de inversión lo generamos hasta el 3er año. Al primer año ni siquiera, él deja el trabajo para emprender y después dices al retail. Ajá. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a tener que regresar a trabajar porque no nos va a dar ahorita. Y yo dije, bueno, pues yo voy a seguir trabajando en lo mío, en el tema del maquillaje, dando clases, para que... equilibrar un poco. Sí, y el negocio solo. Retorno de inversión es cuando se paga todo lo invertido, pero sí, y empiezas ya a generar... ganancia hasta el 4.º año. No me digas. Sí, hasta el 4.º año. Wow. ¿Pero por qué? Porque justo a mí... o nosotros nos enseñaron en tema de administración ni finanzas, por eso es importante aprenderlo desde muy temprana edad, para lo que sea que te dediques, tengas una carrera, y para cuando tú eres emprendedor, mucho más, porque tienes que conocer de pe a pa todas tus finanzas, el esqueleto, o sea, no es que te vuelvas todólogo ni experto, pero sí el conocer absolutamente todo acerca de tu negocio. Yo te estoy diciendo esto después de 10 años. Regresemos unos años atrás, cero yo sabía, les decía en broma, apenas estaba empezando 23, 24, 25, ¿sabes? A contar. Sí. Entonces no me hables de un balance general, un estado de resultados, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? O sea, yo quiero aprender. Bueno, ¿no? Luego me das una clase, me muero de ganas. Entonces, imagínate. Y como al principio eras libretita, sí, libretita, pluma. hojita, y vamos a ver cuánto entra, pues vendí tanto, pero sin esta visión de administrar y para después tomar decisiones en tu negocio. Eso lo aprendí con el tiempo, a prueba y error, a más error. Sí, ¿no? Prueba, sí. Es así, a más error. Obviamente tomamos decisiones acertadas porque pues ya tenemos 10 años, ¿no? Pero pues al principio fue difícil. Yo me acuerdo que esperaba mesas y no llegaban y nada más apenas estaba saliendo, pero para... pagarle a los empleados y yo estaba así de ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Mínimo carne le salía, ¿no? Sí. Ay, se echaba a perder. Merma, me imagino. Sí, o comer toda la semana carne. O sea, yo ya ahorita digo, sí me encanta la carne, pero bueno, o sea, ya lo mínimo, porque durante los primeros años era o te comes la carne y ahorras o se va a echar a perder y no la va a tirar, ¿no? Entonces, además, como el concepto es mostrar los cortes en un en una carpeta. Y es fresco, no se puede ver congelado, no se puede ver feo, entonces no hay manera. Estamos hablando de cómo emprender. Anímate, no importa que haya muchas trabas en el camino, sí se puede. Y Penélope nos está contando cómo ella era primero abogada, luego maquillista y luego emprendió un restaurante. Al principio en pañales, prueba y error, más error, ella misma lo confiesa. Y después, ¿qué sucede? Durante todas esas luchas, me imagino que había levantadas, caídas, no tenías clientes, se angustiaban. Cuéntanos todo eso que nos da miedo, porque nos lo han dicho muchas veces y dices, ay no, qué necesidad de poner toda mi lana ahí, que de por sí me ha costado muchísimo trabajo ahorrarla, para perderla, para que no venda. Esas marañas mentales, porque de que es difícil, pero de que se puede, se puede. Sí, pues mira, a mí me ayudó, tú lo dijiste del principio y va mucho de la mano, de que nada se echa a la basura, nada es para, ¿sabes? Porque yo aprendí ciertas cosas que implementé en el negocio cuando estaba en la alcaldía, ¿no? El trato con la gente, sobre todo, el servicio al cliente, porque yo llegaba, las mujeres, y yo tenía que atenderlas y darles asesoría, cómo están, y se sintieran bien, ¿no? Después en producciones, justo el tema de la locación y el arte y todo eso, yo los escuchaba hablar, yo hice mucha publicidad. Entonces, cuando veía que hacían el set y decoraban y eso, a mí me gustaba. Yo escuchaba a los chicos de publicidad, como le decían al director, no, queremos así porque queremos proyectar esto y queremos... Entonces, yo estaba sentada escuchando y ya. Cuando pongo el negocio, yo me acordé de todo lo que decían los de publicidad. Entonces decía, es que decían, entonces, ¿sabes qué? Yo dije, vamos a hacer un set grandote. Yo no le dije ni instagrameable, ni algo bonito, no. O sea, un set grande donde la gente sienta que se puede ir a tomar una foto y donde se siente y se vea bonito. Como si estuvieran en la tele. Así fue mi pensamiento en ese entonces. Ajá. Y entonces creamos todo el restaurante así, como para que la gente se sentara y viera. Quisiera estarse ahí. Ajá. Y antes no estaba, te digo, esa palabra, o sea, no existía. Pero todo eso lo conjugué y yo lo que hacía era meterme a ver restaurantes, qué es lo que estaban haciendo, y yo les copiaba con mi camarita. O sea, cámara, sin luz, nada así. Con la cámara, yo decía, ¿qué está haciendo tal restaurante? Y yo veía cómo le tomaba la foto a su carne y yo le hacía ahí lo mismo. O sea, dije, ¿para qué quiero inventarle? O sea, ya les funciona, pues yo lo hago, ¿no? En ese entonces. Y así,
empecé a envolverme en el tema de todo lo que tiene que ver con el restaurante. Honestamente te digo, antes de mi divorcio yo solamente me enfoqué al tema visual y atención al cliente. Una vez que me divorcio y me quedo a cargo del negocio sola, tuve que aprender ahora otra fase del negocio, que es la finanzas, administración, manejo de obviamente de los chicos. ¿Y cómo empezaste? ¿Algún programa, alguna clase? Ya había tomado cursos porque como no sé, te conté en algún momento la vez que vine, durante este tiempo tenía días libres, yo no tengo hijos, decidí no tener hijos, entonces dije, pues tengo tiempo libre, me voy a ir a ayudar a una fundación. Llego a la fundación en donde fui directora 7 años. ¿De qué era la fundación? Atendíamos a mujeres en situación de violencia. Ay, bueno, qué maravilla que estés aquí, porque estás tocando dos temas que nos dan para un programa, pero que quiero mencionar solo. Uno es mujeres víctimas de violencia y el otro es yo decidí no ser madre por voluntad. Así es. Qué maravilla. Que por ahí también seguramente te han enjuiciado, Claro. te han metido en bolsitas estereotipadas horribles, te han preguntado por qué no. ¿Qué respondes en ese momento? ¿Cómo defiendes esa autonomía y ese, bueno, ¿qué les importa? Yo no quiero ser mamá. Yo trato siempre de ser bien vulnerable y honesta en estos temas porque sí es verdad que recibes mucha crítica, sobre todo familiar, social, ¿no? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y por qué no vas a tener hijos? ¿Y te vas a quedar sola? ¿No? Y ¿quién te va a cuidar? O sea, cosas como esas, ¿no? Los hijos no son para que te cuiden, ¿no? Se supone. Pero son comentarios que te dan. Como te decía, a mí me gusta mucho el autoconocimiento y yo me cuestioné y dije, ¿por qué no quiero tener hijos? Y al principio yo lo hice por miedo, porque mi contexto social, igual de mi familia, yo veía a todas las mujeres alrededor de mi casa que vivían divorciadas y con los hijos, en este caso nosotros, con muchas limitaciones económicas, con mucha dificultad emocional, ¿no? Mucha ausencia por parte de papá y mamá. Y yo dije, yo no quiero traer un niño y que viva esto. Qué grueso. Yo voy a tener un hijo y siempre de verdad desde los 23 años lo pensé, hasta que yo sea económicamente independiente y yo pueda pagar sola. Si un día me quiero casar, creo en el matrimonio fielmente y creo que se puede construir en equipo algo increíble. Pero yo decía, pero si él decide un día, porque eso no depende de mí, la decisión, tal como sucedió, él decide irse, no era mi decisión. O sea, y yo no tengo esta varita mágica para saber si él se va a quedar siempre, ¿no? Claro. Entonces, si él decide un día irse, yo quiero sola poder solventar. Si él quiere aportar, que aporte y la calidad del niño va a ser mucho mejor, ¿no? Porque va a ser mi aportación más la de él, mejor educación, mejor estilo de vida. Entonces dije, hasta que yo pueda hacer eso, voy a tener un hijo. Mientras no. O sea, porque lo vi. Vi esto de, no tenemos para la escuela, pues espérame, o aguanta, o no tengo, ¿no? O mi familia, quiero estudiar, mis primos, quiero estudiar esto, pues no hay dinero. Entonces todo eso yo decía, no, yo no lo voy a vivir así hasta que suceda. Entonces, pues el proceso de emprender y hacerte independiente económicamente. ¿Y hoy sigues pensando en que no quieres tener hijos o estás otra vez supeditada a la norma de, ya tengo 40 y estoy vieja, lo cual no es cierto? La verdad es que estoy feliz, o sea, me siento plena, no estoy negada a eso, obviamente. Si sí llega, perfecto, sí. Entiendo. Yo creo mucho en que los niños sí necesitan las dos figuras, definitivamente, por todo esto que he estudiado en cuanto a la fundación, de cómo se genera el círculo violento, cómo el niño crece, necesita de ambos, hombre y el papá y la mamá, sí lo necesita. Es indispensable para la salud emocional de un menor, que los dos estén, pero si ahí empiezan estas discrepancias y estas peleas y ya no te hablo, no le hables y empiezan, le genera al niño una baja autoestima. Totalmente, los primeros... Inseguridades y bueno. Sí. Entonces yo digo sí, pero no lo tendría sola, no sería mamá soltera. Sí. Y tampoco me urge, no es que diga, es que como soy mujer, a fuerza tengo que ser mamá. Y justo por eso te lo preguntaba, porque creo que mientras venga de esta entraña y de esta claridad mental está buenísimo. Y entonces ya tienes el restaurante. Vámonos a la parte en donde ya es un restaurante que te empieza a generar después del año 4. Te divorcias, el vato desaparece del planeta. Ajá, y tú te quedas a cargo de todo. Te empiezas a profesionalizar en cosas que, ojo, ahí está el otro estereotipo. ¿Por qué no desde el principio, todavía con el que era tu marido, empezaste en las finanzas? El señor es el que se dedicaba a los números y tú al trato de personal, ¿no? ¿Cómo vamos? Estamos así, educadas así, vaya.
Y entonces te agarras tú y empiezas con todo. Sí. ¿Cuáles han sido los retos que te has encontrado en el camino ya como una mujer emprendedora de un negocio que ya te está generando? Pues mira, yo creo que lo acabas de decir, son los estereotipos, ¿no? De que al final el liderazgo se ejerce hoy en una sociedad que imperan hombres, que así ha sido, no lo estoy diciendo que sea malo, así ha sido, ¿no? Lo imperan hombres y nuestra feminidad en el liderazgo poco se trabaja dentro de un, de un mundo hecho para eso, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces como mujer es bien difícil entrar porque pues tenemos una forma de ser distinta, somos por naturaleza, sí lo somos, más empáticas, vemos otras cosas más emocionales, que está bien, es parte de nosotras, ¿no? Pero a veces entrar a un mundo así cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo veía con esta persona, ¿no? Él llegaba y decía, a ver, se hace así. Y yo, ¿les puedo pedir, por favor? Ajá, ajá. Y a veces se malentiende, sí se malentiende, que el hecho de que tú les digas por favor y gracias y mira, ¿no? Yo venía del tema social y tratar con humanidad y dignidad. A veces, como la gente también está acostumbrada de esta forma de, yo me vi con muchas limitantes en eso, ¿sabes? Que no te tomaban en cuenta. En cuenta, no te, sí, casi, ay, pero tú qué sabes, ¿no? O sea, pero pues tú qué. Escuché muchos comentarios de personal, incluso, de decir, no, pues esto va a quebrar. O sea, si se queda ella, esto ya se va para atrás, ¿no? O ¿Y sea, qué les decías o sí lo fue muy llegaste a triste, pensar tú ¿sabes? también? Sí, claro, claro, me dio miedo al momento Sí. y me cayó un 20 cuando la psicóloga me dice, yo le dije, ya sabes que se lo voy a dejar, ya. Me dijo, pero es tu patrimonio y tú has trabajado mucho en eso, ¿cómo es que se lo vas a dejar? Sí. A ver, haz una lista de todo lo que has hecho. En la siguiente sí la vemos. Hago una lista y yo llevaba casi el 80% del negocio, el 80% Sí, sola. sí, a él. Pero yo en este decía, sí, y lo creo aún, de verdad, no porque él sea mi esposo o había sido mi esposo, sino es de que hay una jerarquía. El punto es por qué no dices, por qué no la mujer, por qué no el hombre. Ahí ¿Quién podríamos decidió entrar. que él tuviera esa jerarquía? ¿No? Yo, Tú. yo lo decidí. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba, como te dije al principio, el arte. Y a mí los números, que el error está en decir, pues no me interesan. En un negocio, aunque te guste o no te guste, tienes que hacerlo. Son cosas, o sea, aprender a separar las cosas, ¿sabes? Porque yo lo hice de esa forma, dije, no, pues ya, yo pensando de que iba a ser para toda la vida, pues que se dedica a eso y yo a Cada esto. quien agarra su área. Sí, y está bien, o sea, es como cualquier empresa. Tú sabes que está el de marketing, está el de recursos humanos y está la otra persona y cada quien estudia para algo y tiene el talento. Yo lo veía así y dije, bueno, a mí Y me gusta el aparte, arte. acabas de decir una frase que justo con esta fecha del amor y la amistad que ya pasó, el tema de para siempre. Sí, ¿No? sí. O sea, Sí. no existe el para siempre. Eso es el amor romántico que nos han puesto en la Así cabeza. es, totalmente. Ahora, hay relaciones que funcionan y que pueden durar mucho y que pueden durar la eternidad. Hay algunas, pero no es este tema de para siempre. ¿Y Sí, tú? no, yo lo pensaba, Claro, pues como va a ser para siempre. Hoy, por eso, siempre que hablo del tema, decir no, o sea, independientemente, no es de que si sea de hombre o mujer, el punto es que es un negocio, que tienes que aprender de todo, finanzas, o sea, que te guste algo en especial, sí, en mi caso, el arte y decoración y todo, sí, pero cuando tienes un negocio, hay que aprender de todo el negocio, números, estadísticas, marketing, no que te seas experta, pero que conozcas un poquito de todo lo que representa para que tomes decisiones un poco no acertadas porque te vas a equivocar, pero que sepas cómo vas a dar el paso, ¿sabes? Digas, bueno, tengas una noción de lo que vas a decir o cómo lo vas a hacer. claro. Pero cuando claro. entras así como a ciegas, pues por eso te da, incluso hasta te da miedo, porque el desconocimiento hace que te atemorices. Por eso decimos la frase que el conocimiento es poder. Sí, ¿no? ¿no? Y aparte, no solo eso, sino el trato con el personal. Me imagino que fue otro tremendo territorio, porque como mujer empezar a darle órdenes a los hombres, de qué manera, primero con Sí, sí. pincitas, luego aprendiendo que no, que resulta que no puedes ser emocional, que no puedes llorar, que tienes que mantenerte fuerte. ¿Por qué? Incluso ¿No? con los proveedores, o sea, sí te vuelves en un mundo y me doy cuenta que pocas mujeres donde yo me quería acercar estábamos en ese gremio.
Estábamos platicando de los retos que implica ser dueña de tu propio negocio cuando tienes que tener trato con el personal y como mujer no sabes si hablar fuerte, no sabes si hablar débil, no sabes si llorar o no llorar. El liderazgo es muy complicado cuando una mujer es la que tiene que tomar las riendas en esta sociedad que tristemente todavía es machista. Y Penélope nos estaba contando cómo se ha ido enfrentando con todo esto. Ponos ejemplos, cuéntanos casos, qué te decían, cómo lo vivías, cómo has ido aprendiendo a responder, que me imagino que ahora ya no te chamaquean. No, ya, ¿no? Por ejemplo, durante mi relación yo me acuerdo que yo llevaba el tema de marketing y esas cosas y había una alianza comercial y la gente se dirigía a él y él les decía, es que ella es la que lleva eso. Y, ok, sí, gracias. Y se volteaban y me ignoraban totalmente. Y se dirigían a él. Entonces, eso. Y ya después cuando estoy sola, el hecho de, oye, ¿y si vas a poder? ¿Cómo? O sea, sí lo vas a mantener, pero pues es que ya se fue, tú sola. O sea, ¿cómo sola vas a poder? Y imagínate, el miedo que ya traía más el proceso, obviamente, de separación, pues es una carga emocional doble. Claro. Porque pues estoy viviendo mi duelo por la separación y aparte con la carga emocional del negocio y que me digan, duden de si lo vas a poder. ¿Por qué? O sea, ¿le dirías lo mismo a él? Si él se hubiera quedado, le hubieras dicho, ¿y si vas a poder sin ella? O sea, claro que no, por supuesto que no le ibas a decir esas palabras, ¿no? O te digo, con los proveedores, pero ¿cómo? Pero sí, sí vamos a seguir, ¿quién se va a quedar con esta? ¿Usted? O sea, pero usted lleva los temas de finanzas y nuestras facturas, ¿quién nos las va a dar? Y yo, a ver, ¿no han visto que las facturas siempre han salido a mi nombre? ¿De qué me estás hablando, no? O sea, ¿cómo que me estás preguntando de una factura si siempre mi nombre aparece y está larguísimo? O sea, Y otra cosa, a ver si te ha pasado, es como miedo a la pérdida. claro. Que de por sí estamos educadas a miedo a que no se va a ir el hombre en turno, ¿no? Y a tratar de complacerlo, y a tratar de maternarlo y de consentirlo para que no nos deje el fulano en turno. ¿Pasa con los empleados? ¿Te llegó a pasar así Sí, de claro, fulanito, porque tal proveedor o tal sí. servidor, y a tratarlo con pincitas y, ay, no le voy a decir porque qué tal que se ofende y me deje el changarro, ya sea desde el mesero hasta, no sé, el proveedor? Sí, claro, pasó porque parecía como como si hubiera sido el familiar, ¿no? De los hijos. Empezaron a dividirse de que, no, ¿con quién? Hay que quedar bien dentro de los propios, ¿no? ¿Con quién? Con ella y yo en esta de qué hago. O sea, ¿cómo tengo que tratarlos para que confíen también en mí? O sea, y es algo también fuerte decir, pues, ¿cómo soy? Pero eso yo digo ya con el tiempo, pero en ese momento es perderte. Sí, pues los tengo que tratar bien, buena onda, grosera, como así, o tajante, o con alzarles la voz, ¿no? O sea, qué fuerte, y está mal. ¿Y cómo decidiste? ¿Cómo encontraste ese equilibrio donde hoy Penélope puede ser Penélope y le da lo mismo si alguien se ofende, siempre y cuando haya respeto, ¿no? Así es. Yo creo que justo la experiencia en la fundación, más mi experiencia como emprendedora y las capacitaciones que tuve acerca del liderazgo fue entender que al final los dos liderazgos masculino y femenino son buenos, solamente hay que ejercer tu propio liderazgo, a qué voy con tu esencia. Y en mi caso, pues como mujer, o sea, yo no necesito gritar y no necesito ser de cierta manera, simplemente poner límites sanos en el momento correcto y decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Ni pidiéndote disculpas primero de, oye, discúlpame lo que te voy a decir, pero es que, mira, lo que pasa es que no me estás funcionando, no me estás funcionando por esto, porque esto es un negocio y yo necesito resultados, sin faltar al respeto, sin decirle, mira, a mí ya no me estás gustando como tú eres y a mí tú no te vas a pasar de listo, ¿sabes? Sí, No, quiero dar a entender los dos sentidos, ¿sabes? Es el equilibrio, ni Así es estar rogando y disculpándose y con miedo y con inseguridad, y por supuesto sin ofender y sin faltar al con respeto y yo creo mucho, obviamente, en la dignidad de las personas. Entonces, en un negocio solamente hay que saber equilibrarlo y tener determinación y límites, ¿no? En su momento. Lo he aprendido con el tiempo porque me perdí y ha sido una forma de reestructurarme, de volver a saber quién soy después de un divorcio y estar a cargo de un negocio sola y decir que sí y que no. O sea, sí, esto yo siempre lo digo, hay muchos hombres que me han apoyado en ese tema, me han orientado y también mujeres, ¿no? Y debo decirlo, más hombres que mujeres. Y lo que he hecho es conjugar estas dos partes, ¿sabes? Decir, me ha funcionado lo que él me dice, no lo voy a decir de la manera en que él lo hice, pero sí el mensaje. Y ya tiene que ver con mi esencia
y con mi propia feminidad. Y yo creo que el liderazgo femenino, los resultados están así, las estadísticas también tienen muy buenos resultados en cualquier organización. Pero hay que aprender a gestionarlo, no volvernos un liderazgo masculino, querer ser como ellos, y tampoco irnos con este tema emocional, humanista, en un negocio, claro. Entonces, es aprender a equilibrarlo y los resultados son muy buenos. Ahora en la pandemia hubo una estadística que decía que las empresas lideradas por mujeres fueron las que tuvieron mejores resultados, no demeritando a los hombres, sino es porque el momento que se dio, las mujeres supieron cómo llevar esta parte más sensible quizá y estratégica, ¿sabes? Y yo creo que se puede, y ambos dos podemos aprender, ellos de nosotras y nosotros de ellos, y se pueden hacer instituciones, organizaciones y empresas de verdad muy fuertes. Me encanta la esperanza que estamos dándole a la gente. Nos quedan unos 5 minutitos aproximadamente de programa. Me gustaría cerrar con consejos muy claros para aquellas mujeres que nos están viendo y que quieran emprender. ¿A Claro qué que le sí. tenemos miedo, los primeros miedos y cómo vencerlos? Por eso, insisto, todo tiene que ver con el autoliderazgo, porque si tú no te sientes capaz, aunque tú tengas un producto increíble, mucha gente lo puede ver, pero si tú no te la crees, nadie te lo va a creer. ¿Por qué? Porque yo puedo traer la taza, la mejor taza más bonita, pero a lo mejor a alguien no le va a gustar tu taza. Y eso pasa en todos los productos. Hay quien elige una marca y hay otro quien. Y eso va a pasar siempre. Pero si tú llega alguien y te dice, ay, no me gusta. Ay, los colores como que están feos. Y tú crees en eso, empiezas a dudar de ti y decir, entonces yo creo que sí me equivoqué, yo creo que sí ya no tengo que hacerlo, yo creo que mejor ya no. Y entonces empiezas a regatear y empiezas a decir, bueno, pues si quieres te lo doy en 5 pesos o 2, aunque te hayas matado todo el tiempo o muchas horas haciéndolo. Entonces, consejo número 1, no hay que dudar. Si Así tú es. vas a emprender, la Creer duda, en ti y en creer tu producto. Como Creer en diría ti y Bad en tu Bunny, ¿no? producto, sí. Segundo, conocer de tu mercado. Necesitas saber qué es lo que están haciendo las demás personas conforme a lo que tú... y cuál es tu valor agregado. No es salir como con algo totalmente novedoso. ¿Cuál es tu valor agregado? No sé, la frase que le puedas poner, el servicio, el producto, cómo lo das, cómo lo comunicas. Eso ya es un diferenciador, ¿no? El tercero, yo les diría conocer de números. Sí es bien importante aprender sobre finanzas personales y administrativas. Sí tienes que conocerlo, es indispensable. No es de que ahí va al tanteo, porque puedes perder. Yo lo he hecho, yo he perdido mucho dinero justamente por no aprender de eso. Entonces, Ya me dirás dónde, ¿no? Sí, sí. Me imagino que dependiendo del negocio, Sí, claro. uno puede encontrar la plataforma o Sí, el lugar correcto. Saber cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, qué es un balance general, por qué lo necesito, para de ahí poder tomar decisiones. Voy a aprender a gestionar este porcentaje a publicidad, a mantenimiento, a alguna situación que se me vaya de las manos o que yo no prevé, ¿no? La pandemia. Tengo que aprender a gestionar y a dejarlo ahí 5, 10 pesos, lo que sea, aprender a tener esa disciplina. Eso sí es importante. La primera, creer en ti. La segunda, se me olvidó. Hacer un análisis de tu mercado. De tu diferenciador. Ok, creer en ti, análisis de tu diferenciador. Finanzas personales. Y la tercera, finanzas personales. Ahí vamos memorizándolo, vamos aprendiendo juntos porque creo que eso nos va a hacer. Sí. La cuarta. Aprende también de comunicación. ¿Por qué? Porque tú te vendes a ti y vendes tu producto. Y cuando tú aprendes de comunicación, vas a poder platicarte, mira, no te voy a vender una taza, mira, me estoy tomando un café y lo platicas. Y cuando hagas tú ya publicidad, también la vas a saber comunicar. Y eso hoy en día, por las redes sociales, necesitamos humanizar la marca. Y que por eso es que estaba muy de tendencia la marca personal, porque tú eres tu producto. Entonces, si tú aprendes acerca de eso, imagínate, lo vas a poder vender sin vender. Entonces, si tú juntas todo esto de manera hábil, pues bueno, tu negocio puede ir escalando y que pase a este porcentaje de que seas de los 8, pues tú seas uno de esos 2 que sobrevive a 2 años. Sí se puede. Después de 2 años, solamente el 2% sobrevive sus negocios. Rápidamente cuéntame de Grafeno. Así tenemos un minuto, pero no te pregunté. Es una red empresarial, justo donde soy la presidenta, donde capacitamos, asesoramos e impulsamos el liderazgo femenino, justamente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Soy Penélope Martínez, así me pueden encontrar en todas mis redes, ahí van a ver un poco de lo que hago, del restaurante, es mi marca personal. ¿En dónde está el restaurante, Penélope? En el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Jusco. ¡Ay, qué rico! Y aparte me imagino que en temporada de frío es maravilloso. Maravilloso, una carnita asada. Sí, porque lo hacemos al centro de la mesa y es semiabierto, está rodeado de bosque.
Entonces, la verdad es de que... ¿Y abren de lunes a domingo? No, viernes solamente fines de semana, viernes, sábado y domingo. Pues este fin de semana, la vez Ahí pasada nos- te lo sí, dije ya y no puro fuiste. choro con Jimena, pero sí tengo que ir. Sí, Un minutito sí. nos queda, querida. Concluye, mándale un mensaje a la gente linda que nos vio esta Muchas mañana. gracias. Pues nada, que el emprendimiento sí es complicado, pero sí se puede. Es como todo lo que vale la pena requiere un esfuerzo. Y si tú crees en ti, crees en lo que estás dando a las personas y estás resolviendo un problema, créeme que vas a tener un muy buen resultado. Todo comienza, como decías al principio, con la mente, y si tú lo crees, lo creas. Y yo sé que con la intención, no solamente va a estar la intención, disciplina también, pero sí se puede. Te lo digo que sí es posible. Muchas gracias, Penélope. Ahí estaremos en tu restaurante. Y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo, como siempre, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Por favor, llámenos, mándenos un mensajito. Nos interesa muchísimo conocer de qué temas a ti que nos estás viendo en casa te interesa que platiquemos aquí. Les mando un beso, un abrazo muy grande y con muchísimo gusto los espero en nuestra próxima emisión de tu programa Cabronas. No fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también inspira. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.